Vamos a ver en este vídeo el test ANOVA de un factor. A ver, es un test que abre todo un mundo, que es el mundo ANOVA. En mi blog de estadística hay un curso de ANOVA, un curso específico de ANOVA, donde esta sería la técnica primera, la más sencilla, la más elemental, y se complica tanto como queráis. Realmente ANOVA es todo un mundo inmenso. Bien, el ANOVA es una técnica de comparación de más de dos poblaciones, porque si ya tengo dos poblaciones a comparar, tengo pues los test de la T-de-Student si se adapta a la distribución normal, a variables, si se ajusta a la distribución normal, o el test de Mann-Whitney, ¿de acuerdo? Estamos hablando de muestras independientes. El test ANOVA, en principio, hay versiones para variables, digamos, dependientes o variables repetidas, lo que se llaman variables repetidas o muestras repetidas, o sea que los mismos individuos se sometan a todas las condiciones, como pasaba en el test de datos apareados, pero ahora no serán apareados, serán porque habrá más de dos grupos a comparar, más de dos tratamientos a comparar. Pero en todo caso, este test de ANOVA de un factor vamos a plantearlo como un test de muestras independientes, donde tenemos T grupos a comparar, T tratamientos a comparar, de los cuales tenemos N observaciones en cada grupo. Potencialmente podrían ser tamaños de muestras diferentes, pero vamos a suponer que es lo que se llama balanceado, es una situación balanceada, que el tamaño de muestra es el mismo para cada una de las condiciones experimentales. Bien, el modelo se plantea, el modelo de ANOVA de un factor, como que cada observación, subíndice y J, dos subíndices, lo vamos a descomponer en tres fuentes. Un valor común de todos, fijaos que no tiene índice, un valor, digamos, característico de cada uno de los niveles, esto se le llama niveles del factor, grupos a comparar, podríamos decir también, y una observación individual que tiene que ver con la observación concreta. Mirad, antes de desarrollarlo, el ejemplo que os voy a poner es el siguiente. Imaginaos que estoy comparando 4 tratamientos diferentes, 4 zonas diferentes, 4 países diferentes, lo que queráis, ¿vale? Y tengo una muestra de tamaño 3 en cada uno de los grupos. Esto es un individuo, esto es otro individuo, otro. En total tengo 12 individuos en esta muestra, que es una muestra en realidad de 4 muestras, es una muestra de muestras. Esta es una muestra, es otra. ¿De acuerdo? De 4 poblaciones diferentes tratadas de forma diferente. ¿Bien? Muy bien. Entonces, fijaos que lo que estoy diciendo es que cada observación, cada X y J, esta es la X11, esto es la X12, esto es la X13, esto es la X21, X22, X23, X31, X32, X33, X41, X42, X43, siguiendo esta nomenclatura, ¿de acuerdo? Bueno, también la he puesto aquí, aquí ya he puesto, y va de 1 a 4 y la J va de 1 a 3. Bien, lo que estamos diciendo es que cada observación tiene que ver con una media global, tiene que ver cada observación también con un elemento característico del grupo al que pertenece. Pues por lo tanto tendré una alfa 1, una alfa 2, una alfa 3, una alfa 4, que las hago que sumen 0 para que de esta manera las alfas sean valores que giren en torno a la mu. Que sumen, que resten, por ejemplo aquí, fijaos que la mu tendría algo que ver con la media global, ¿de acuerdo? Esta media global que pongo aquí, la media global. Y las alfa sub 1 sería más pequeña que la alfa sub 2, que la alfa sub 3 y que la alfa sub 4. La alfa sub 4 sería la más grande. Fijaos que aquí, digamos, a la media le sumo un valor bastante grande para llegar a la media de este grupo. Esto es la media de este grupo es más grande que la media de este grupo, ¿verdad? Clarísimamente. Esto son las medias, ¿no? ¿Veis?
media muestral de cada población iésima de cada una de las poblaciones. Yo tengo una población, una media aquí, una media muestral aquí, una media muestral aquí, una media muestral aquí y una media general, ¿de acuerdo? Bien, pues las alfas sub 1, 2, 3 y 4 tienen que ver con este, digamos, desplazamiento desde la media global a la media local. La media global a la media local de aquí, la media global de aquí, la media global de aquí, la media global de aquí. ¿De acuerdo? Y después hay un elemento individual, que es lo que llamamos el residuo, ¿no? Que es que todos estos que son tratados en las mismas condiciones, a pesar de ello, a pesar de que tener una media más grande que cualquiera de los otros, digamos, tiene una dispersión, tiene una varianza, una variabilidad, lo que llamamos un error. Un error en un sentido no de equívoco, sino de variabilidad. ¿De acuerdo? A veces se le llama residuo esto. Un elemento residual que es individual. Por tanto, tenemos, fijaos, un valor colectivo, un valor grupal y un valor individual. Hemos descompuesto cada valor con 3 fuentes de variación. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el contraste de hipótesis? Que las alfas son iguales. Fijaos. Bueno, y otra cosa. Suponemos normalidad. Esto es la suposición de normalidad. O sea que la variación que yo tengo aquí, aquí, aquí y aquí sigue una campana de Gauss. Es una variación que se ajusta bien a una campana de Gauss. Muy bien. Si se cumplen estas condiciones, yo puedo hacer este contraste de hipótesis, que es equivalente a decir que las T poblaciones son iguales. Fijaos que este es el equivalente de la comparación de dos poblaciones. Igualdad, hipótesis nula, igualdad de medias. Bueno, fijaos que si las alfas son iguales, esto es común a todos. Esto es cero, porque como suban cero, si son iguales, serán iguales a cero, y después hay una variación que, fijaos, que de nuevo tiene una dispersión sigma. Porque además media cero, quiere decir que lo que contribuyen a la media a cada grupo ya está aquí, ya está contemplado aquí. Por lo tanto, esto va a girar en torno a cero siempre, ¿de acuerdo? Estos valores de aquí son más altos, pero ya lo contemplo en mu y en la alfa 4. Entonces, esta dispersión es importante, tiene que ser igual para que funcione el modelo. Tiene que haber lo que se llama homogeneidad de varianzas. También se llama homocedasticidad. Lo contrario sería heterocidasticidad o heterogeneidad de varianzas. Quiere decir que la varianza es común, que la dispersión es común. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de alguna manera, si es cierta la hipótesis nula, quiere decir que las T poblaciones que estoy comparando son iguales. Por lo tanto, digamos cómo estoy generalizando el caso de la comparación de dos poblaciones, pero ahora con T poblaciones. No os he dicho, la variable tiene que ser continua, tiene que ser cuantitativa, con muchos valores posibles. Bien, entonces, no me entretengo, pero lo que consiste el análisis, y esto lo podéis ver con más detalle si queréis en los vídeos del curso de ANOVA, de mi blog de estadística, lo que se hace es descomponer la variabilidad total, que es la resta de cada valor de la muestra, de cada valor, le resto la media global y hago el cuadrado. Esto es lo que se llama la suma de cuadrados total. Y esto se demuestra fácilmente que es igual a la suma de cuadrados, podríamos decir, de cada media respecto a la media global, de cada media del grupo respecto a la media global. Es lo que se llama la suma de cuadrados del tratamiento, que también se le llama el entre grupos, porque fijaos que lo que hace es, de alguna manera, sustituir cada valor de la muestra iésima por su media y restarle la media global. Por lo tanto, lo que estoy es comparando medias grupales respecto a media global, lo alejado que está cada centro de gravedad de cada una de las T muestras, o T poblaciones, en este caso 4, cuán alejado está la media de esto respecto a la media global, la media de esto respecto a la media global, la media de esto respecto a la media global, la media de esto respecto a la media global. Esto es lo que mide lo que se llama el entre grupos, el within groups, que se llama en inglés. Y esto es el dentro de los grupos, el
la variación dentro de los grupos. Por eso se llama ANOVA esta técnica, que es análisis de la varianza, porque está descomponiendo esta varianza, esta variabilidad total, en dos fuentes de variación. Y cuando el ANOVA es más complicado, con más factores, 3 factores cruzados, etcétera, anidados, es todo un mundo muy complejo el mundo ANOVA, nos encontramos que hay mucha más descomposición. Esto se descompone en muchas más fuentes de variación. Esto es lo que se llama la varianza, la variabilidad residual o la suma de cuadrados del error, o la suma de cuadrados residual, o también el within groups, el dentro de los grupos, porque fijaos que lo que miro es cuán variable es cada valor respecto a la media del grupo al que pertenece este valor. Estoy haciendo cuadrados, por eso son sumas de cuadrados. Esto es muy importante, esta descomposición de la variabilidad total es muy importante y es la clave del análisis de la varianza, de esta comparación de muchas poblaciones. ¿De acuerdo? Varias poblaciones, más de 2 poblaciones. Bien, no vamos a entrar en detalles, ya digo que podéis seguirlo en el curso, pero lo que me interesa es que veáis que este es el estadístico de test. El cociente de esta por esto. Si hay normalidad, esto es una G cuadrado, esto es una G cuadrado, esto es una G cuadrado, esto es una G cuadrado. Si os acordáis en distribuciones, si vamos a las distribuciones, la Fisher era G cuadrados, porque esto son sumas de normales 0, 1 al cuadrado, que son G cuadrados, lo vimos en la Pearson, distribución Pearson, que la distribución G cuadrado de Pearson sale de sumar normales 0, 1 al cuadrado, pues aquí tengo normales 0, 1 al cuadrado, que divido por el número de valores que sumo. Y aquí lo mismo, divido por n. Y esto resulta ser una distribución de estas derivadas de la normal. Bueno, pues Fisher generó esta distribución, la estudió, la definió, ¿de acuerdo? La tabuló, porque era útil en situaciones de técnicas para comparar más de 2 poblaciones que se cumplieran estas condiciones de normalidad. Por eso, la suposición de normalidad es fundamental para esto, para que sea una F de Fisher, precisamente. ¿De acuerdo? Y bien, esto es lo que nos lleva a, fijaos, estoy haciendo esto, esto se demuestra que es una normal 0,1, ¿de acuerdo? Y lo estoy dividiendo y estoy haciendo cuadrados de una normal 0,1 y dividiendo por el valor de lo que se llaman los grados de libertad. No vamos a entrar en detalles con esto. Pero en todo caso, fijaos que esto lo divido por esto, también son G cuadrados porque son sumas de normales 0,1, y si es cierta la hipótesis nula, o sea, si es cierto que las poblaciones son iguales, ¿de acuerdo? Las poblaciones son iguales. Esto es una distribución F de Fisher con valor t-1 y nt menos t. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que es lo que veíamos aquí. M y N, los valores del parámetro, que tiene una distribución así que recuerda un poco a la distribución G cuadrado. ¿Vale? Muy bien, pues este es el contraste. Repito que es todo un mundo y es fascinante. Solamente os planteo un ejemplo. Este ejemplo de aquí, si hago este contraste de hipótesis, si hago este cálculo de ir restando la media, calculo la media de este grupo, la media de este, la media de este, la media de este grupo, y busco también la media global, la media de todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Si voy haciendo esta operación, de ir restando, esto de aquí, restando cada media menos la media global y hacer el cuadrado. Y aquí, cada observación restarle la media global y hago el cuadrado, me encuentro que, si lo hacemos con estos valores, tengo 31,58 dividido por 3, porque es 4 menos 1, t menos 1, t tratamientos 4 menos 1, en este caso, y aquí n por t, que es 12, menos 4, 12 menos 4, 8. Es esto de aquí. nt, 12
menos 4, que son el número de grupos a comparar, 8. Esto me da un 3,32. Si busco en la tabla de la F de Fisher, fijaos, la tabla de la F de Fisher es una tabla, ¿veis? Es una tabla que si la focalizamos un poco, nos encontramos que esto es la V sub 1, el primer valor del parámetro, el cociente del numerador del cociente F, y V sub 2, que es el numerador y esto el denominador. Por tanto, tengo una distribución, hemos dicho, 3, 8. 3, 8. ¿Vale? 3, 8. ¿Veis? Entonces, si vengo a la distribución 3, 8, 3, 8, tengo que es 3, 8, perdón, esto de aquí, 407. 407. Uy, lo he hecho mal. 369 he puesto. He puesto el umbral del 5, 8, ahora me doy cuenta. ¿Veis? Bueno, a veces va bien equivocarse. Lo dejaré así, como tenemos el vídeo. Fijaos, 5, he cogido este umbral. En realidad tendría que coger el 38407, ¿veis? 407. 4. No me altera, O sea, en realidad esto es 4,07, es la probabilidad 0,05. No os lo he dicho. Fijaos que es una tabla para alfa 0,05. Puedo tener también una tabla para el 0,01, una tabla para el 0,10. Da igual. Lo importante es que entendáis el procedimiento. Esto, de nuevo, nunca lo haréis a mano. Esto ya no se hace a mano. Esto se hace siempre con un software estadístico. ¿De acuerdo? Pero es interesante que conozcáis el funcionamiento del procedimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, el 407 hemos dicho, tendría que ser el umbral, una F3, 8, 407 sería este valor, 407. Y ahora, que es el punto que tiene un área de 0,05. Como a mí me ha dado 332, ¿vale? Tengo que calcular esta área de aquí. ¿De acuerdo? No tengo tablas para hacerlo, porque necesitaría tener muchas tablas, y tengo esta tabla, y ya no tengo otra, pero sí que lo he hecho con un software estadístico. He entrado estos valores en un software estadístico y me da efectivamente un p-valor de 0,077, un poco por encima, pero claro, digamos, el 332 pues es un área un poco superior a 0,05, que es este 22 de más, 0,022 de más. Estoy justo en la zona de casi de crítica, en la zona de rechazo, pero en este caso tendría que mantener la hipótesis nula. Quiere decir que, a pesar de que realmente hay unas diferencias bastante grandes entre esto y esto, pero no son fiables del todo, seguramente, bueno, no seguramente, seguro, porque tengo un tamaño de muestra relativamente pequeño. Y fijaos que, claro, si el tamaño de muestra es pequeño, esto de aquí, pensad que esto no me va a cambiar, pero si el tamaño de muestra es muy grande, esto aumentará mucho. Si yo tuviera estos datos, estas diferencias iguales, pero con un tamaño de muestra mucho más grande, ¿qué pasaría? Que esto sería muy grande, ¿vale? Mucho más grande que 8, porque tendría el nt, n por t, el n, un valor mucho más grande. Pongamos que en lugar de 12 fueran 24. Pues tendría un 24 menos 4, 20. Tendría un 20 aquí. Esto lo estaría haciendo mucho más pequeño. Si esto se fuera mucho más pequeño, esta cociente sería mucho más grande y ya me caería claramente en zona crítica. Traspasaría este umbral que hemos dicho y que hemos encontrado en las tablas. ¿De acuerdo? Fijaos que esto de las tablas es historia de la estadística. Esto ya no se hace en la vida práctica real. Cuando tú tienes unos datos de este tipo, ahora se entra en un ordenador, se aplica una ANOVA de un factor y ya directamente te da el p-valor, como yo lo he hecho aquí. Este p-valor me ha salido sin buscar en las tablas. ¿De acuerdo? Me ha dado pues, el área a partir de 3,32 en una F38. Cosa que yo he calculado mal cuál era el umbral, ¿veis? Y lo dejo como testimonio de que un profesor de estadística también se equivoca a veces buscando el umbral, pero es importante que veáis el procedimiento.
cómo funciona, ¿eh? Y que en realidad ahora la estadística se resuelve de esta manera, ¿eh? Yo, fijaos que en todas las técnicas que han ido apareciendo, he insistido mucho en la importancia trascendental de que veáis cómo se calcula el p-valor, porque en realidad vuestra relación va a ser con el p-valor, no con zonas críticas. Y esto es lo que me interesa especialmente. Vuestra relación con la estadística será a partir de p-valores, no de zona crítica. Pero es importante, digamos, que el cálculo del p-valor está basado con un hecho histórico, con este hecho histórico de las zonas críticas. Y con el hecho histórico de que las zonas críticas son las zonas donde en los estadísticos de test, como volvemos al inicio, como siempre, en los estadísticos de test, como en este caso el de la F, tiene una zona donde pesa la alternativa y una zona donde pesa la nula. ¿Por qué? Porque precisamente en el caso que nos ocupa, en este caso donde estamos comparando la igualdad respecto a la diferencia, si fueran iguales, si las medias fueran iguales, si el numerador, estas medias de cada grupo fueran muy iguales a esto, ¿qué pasaría? Que este valor sería muy pequeño, próximo a cero. En el caso extremo último, de que fueran, yo tuviera 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, el numerador me daría 0. Por lo tanto, la f sería 0. O sea, el valor estaría aquí, tendría un p-valor de 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Importante que veáis esto. Por lo tanto, el estadístico de test, claro, cuanto más lógico es mantener la hipótesis nula de igualdad, estoy por aquí. ¿Y qué pasa cuando esto se va haciendo grande? Que hay mucha diferencia entre las medias, pues que el numerador se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande. Y el denominador juega en función de si tengo mucha variabilidad, mucho ruido, mucha dispersión aquí, mucha dispersión, pues esto va a ser grande. Y este grande no va a ser tan grande por culpa de este muy grande que hay debajo. Es un juego de cuánto hay, de este total, cuánto ha ido a parar aquí y aquí. Si este total ha ido mucho aquí y poco aquí, se mantendrá la hipótesis nula. Si el between es muy grande respecto al within, se mantendrá la hipótesis nula. En cambio, si esto se ha descompuesto en un valor muy pequeño de aquí y muy grande de aquí, si esto es muy grande respecto de esto, rechazaré la hipótesis nula, porque entonces tendré un cociente muy grande. Esto será muy grande respecto a esto que será muy pequeño y tendré una f muy grande y me voy hacia la zona de rechazo a la hipótesis nula, a la cola. Me voy hacia la cola, ¿de acuerdo? Repito, si esto es muy grande, o sea, si esto lo he repartido en dos valores, ha quedado repartido, no es que yo lo haya repartido, en un valor muy grande de aquí, el between es muy grande respecto a un within relativamente pequeño, tendré un cociente muy grande y por tanto muchos números de que caiga en zona crítica y de que el p-valor sea muy pequeño y rechace la hipótesis nula de igualdad. En cambio, si esto de aquí se ha repartido en un valor muy pequeño de esto y muy grande de esto, ¿qué pasará? Que este cociente será muy pequeño y por lo tanto estoy en zona de mantenimiento de la hipótesis nula. Claro, si son iguales, lo lógico es que esto sea muy pequeñlo respecto a esto. O sea, está todo en el within y hay muy poco en el between. O sea, el reparto de esta suma de cuadrados totales entre lo que se llama el between y el within, en el lenguaje así cotidiano, ¿no? El between groups y el within groups, ¿no? El entre grupos y el dentro de los grupos es esencial. Si esto es muy grande respecto a esto, me iré a la cola de la derecha y rechazaré la hipótesis nula. Si esto es muy pequeño respecto de esto, me estoy yendo hacia la izquierda, me estoy yendo hacia la zona de influencia de la hipótesis nula. Test ANOVA de un factor fundamental en estadística. Fundamental. Se aplica millones de veces cada día seguro en el mundo. Es un test muy importante que conviene conocer en un primer contacto con contrastes de hipótesis ha de salir. Lo que ocurre es que, repito, para ver con detalle todo el inmenso paisaje que hay en este mundo, hay que ir a un curso de ANOVA más específico. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.